entonces les comparto la pantalla. Y continuamos. Entonces estábamos en suficiente y la evidencia es suficiente cuando tengo la cantidad adecuada y la calidad de la información adecuada. Y la otra característica de la evidencia es que sea adecuada. ¿Cuáles son las dos cosas que representa que una evidencia sea adecuada? En el video las vimos. No sé quién lo recuerda. Profe, de pronto que vaya acorde con lo que se está auditando. La palabra específica Profe, es... era algo como importante y confiable, me parece. No sé si eran esos dos términos de ese. Esta es íntegra. Íntegra, que es lo que abarca lo que ustedes están diciendo. Íntegra es que sea, que esté bien constituida. De nada me sirve, por citar un ejemplo, que yo encuentre un cheque en los tiempos en que se hacían los cheques y encuentre la evidencia, pero el cheque está totalmente borrado, por ejemplo. O sea que la información debe ser clara. Sí, tiene que ser clara, pero también tiene que estar íntegra, o sea, tiene que estar completa. Yo no puedo... no puede estar dañada, exacto. deteriorada. No puede estar deteriorada, pero adicional yo no puedo sacar fracciones de información. Es que yo vi en uno de los asientos por allá, en uno de esos registros. No, yo tengo que saber específicamente en qué registro y cuáles registros afectan el inicial. Entonces, cuando veíamos en el video, él decía los asientos y registros contables. Como ustedes ya saben, los registros contables afectan un movimiento, pero me afectan una serie de cuentas contables que al final del ejercicio van a estar mostradas en el balance general. Entonces, cuando yo voy a hablar de la evidencia, tengo que determinar cuántas de esas cuentas están afectadas dentro del balance. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo que yo les decía ahorita. Y la última característica, ¿quién se acuerda? Que sea razonable. No, pues no decía eso, pero decía exacta. Que fuera exacta. Entonces, no nos podemos basar en evidencia supuesta. Por ejemplo, una evidencia supuesta, normalmente hay varios tipos de evidencia, ahorita lo vamos a ver, pero normalmente cuando uno hace el ejercicio de la auditoría, pues a veces hace encuestas, por ejemplo, o hace entrevistas. Y resulta que la entrevista que yo le hice al tesorero, porque se perdió un dinero, pues él me da unas indicaciones, pero cuando hablo con el auxiliar de tesorería, quizás me da otras explicaciones. Y yo digo, pues no hay coherencia en la información suministrada, pero entonces ellos dos fueron los que se robaron la plata. Eso es una suposición. No hay una evidencia exacta de que efectivamente uno de los dos o ambos hicieron un robo a la compañía. Entonces, de allí que la información y las evidencias que yo recaude sean exactas. ¿Listo? Por eso, entonces, vamos a hablar, después de hablar de evidencia, vamos a hablar de los papeles de trabajo. ¿Alguien ha escuchado el término papeles de trabajo? No. ¿Ninguno? Bueno, los... Son como documentos, soporte de la auditoría. Exactamente. La evidencia, como veíamos ahorita, son documentos o transacciones o pueden ser digitales, no solo físicos, que sustentan los hallazgos. Los papeles de trabajo son todo aquello que sustenta el informe de auditoría. Entonces ustedes van a tener al final del ejercicio lo siguiente. Ustedes van a tener un balance general, un estado de resultados y todos los informes financieros dictaminados y ustedes ya firmaron esos informes financieros, ¿cierto?
Adicional a eso, ustedes deberán tener el informe de auditoría, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y dentro del informe de auditoría van a tener todos los papeles de trabajo y todas las evidencias de esos papeles de trabajo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esta temática. Profe, Señora. otra pregunta. Sí. Es decir que, por ejemplo, el auditor necesita revisar, no sé, 6 meses por alguna razón. Él se supone que hay un contador. El contador ya revisó la información que está en contabilidad, o sea, los soportes, que estén bien hechas las transacciones contables, pero el auditor tendría que volver a revisar todo lo que el contador ya revisó o cogería al azar esta información. Listo. Para auditar el 100% de la información, pues eso es imposible. Ningún revisor fiscal podrá hacerlo, porque ya nosotros vimos teóricamente todas las obligaciones que tiene el revisor fiscal, ¿cierto? Pero aquí nos vamos a centrar es en el ejercicio del hacer del revisor fiscal. Y pues, si nos centramos en que el revisor fiscal no solo audita los estados financieros, sino que vela porque se cumplan lo que dicen los estatutos y demás. Además de eso, firmas las declaraciones tributarias y demás, pues no va a tener el tiempo suficiente para auditar el 100%. De allí lo importante que preguntaba Neiger, y es que uno debe tener un margen de alcance de la auditoría. O sea, mi auditoría va a llegar hasta este punto. Por ejemplo, el contador hizo todos los registros y esos registros contienen cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tiene disponible, tiene inversiones y todas las cuentas contables. Pero entonces el contador, el revisor fiscal dice, bueno, voy a revisar este trimestre todo lo que tiene que ver con nómina. Y entonces él se dedica a verificar la nómina de los meses anteriores o del mes que está en curso a fin de encontrar algún hallazgo. Eso es una de las opciones. Que si le toca revisar lo que él ya hizo, sí. ¿Por qué? Porque pues primero somos humanos y nos podemos equivocar en el ejercicio. Y segundo, porque la responsabilidad del revisor es velar porque todo se esté cumpliendo conforme a las normas NIF, o sea, normas internacionales de información financiera, aplicando las normas MIA. En ese caso, yo sí debo volver a revisar todo lo que ya se hizo. Ese es el proceso del auditor y eso es lo que debería hacer. Ok, profe. Sí, señor. Perfecto. Listo, entonces el objetivo de estos papeles de trabajo, por si se preguntaban en dónde estaban, están en la NIA 230 y en esa NIA, de nuevo, habla sobre todas las, sobre cómo determino yo los papeles de trabajo. Entonces, con estos, la idea es recopilar la información de las evidencias y tener un orden de auditoría. Ahorita cuando veamos el ejemplo, vamos a entender un poquito esto. Pero ese es el objetivo inicial de los papeles de trabajo. Cada papel de trabajo debe estar direccionado a tener algún resultado. Eso como que tenga como mínimo objetivo, procedimiento que voy a aplicar, resultado y conclusiones. Entonces, cuando yo hablo de papel de trabajo, ahorita vamos a verlo más a detalle, son las cédulas sumarias o las cédulas de detalle que vamos a realizar. Cuando yo hablo de cédulas, es un formato que se crea cada uno de los auditores donde va a condensar todos sus hallazgos. Y sobre lo que encuentre y las conclusiones, cada uno de esas cédulas deberá tener un objetivo, un procedimiento y un resultado con las correspondientes conclusiones. Aquí la documentación debe responder a los objetivos que se plantearon. Entonces, mi objetivo es revisar la nómina para determinar anomalías en el ejercicio de la contabilidad, por ejemplo. Entonces, mis
papeles de trabajo y mis evidencias deben responder al cumplimiento de ese objetivo. Esa es la idea principal. Y como les decía, todos los documentos deben estar amarrados a cédulas sumarias y a los anexos de papeles de trabajo, que ya lo vamos a ver en el ejemplo. Lo que les decía ahorita que hablábamos acerca de la evidencia, es que pues los papeles de trabajo deberán ser suficientes y adecuados y deberán cumplir con las condiciones establecidas en esta NIA, que pues ya las vimos un poquito en el ejercicio anterior. Y en estos papeles de trabajo, ¿cuál es la idea realmente de los papeles del trabajo? En la Ley 43 de 1990 se estableció que estos papeles, la idea era dejar constancia del trabajo del revisor fiscal y que él recaudara las evidencias suficientes a fin de podérselas mostrar a la junta directiva o asamblea en caso tal de que eso lo amerite. Ese es el ejercicio que debería hacer. ¿Cuál es la etapa inicial? Yo hablaba entonces de las auditorías que se deben aplicar dentro del ejercicio del revisor fiscal. Y si ustedes ven aquí, hay varias auditorías. Entonces está la etapa preliminar. Y la etapa preliminar es que yo hago una verificación documental de cada uno de los documentos que tanto legales como tributarios que sustentan la entidad. Entonces, por ejemplo, yo debo conocer cuál es la Cámara de Comercio, si tienen bienes, entonces cuáles son las escrituras de esos bienes, la escritura de constitución cuando es una sociedad, la copia de la última asamblea, del libro de actas de la última asamblea, de la copia de las actas de la junta directiva y sobre todo eso, bueno, y obviamente los estados financieros. Entonces, vamos a simular, yo llego a una empresa, voy a generar mi proceso como revisor fiscal y debo hacer cada una de estas etapas preliminares. Voy a conseguir toda esa información y armo una carpeta física o virtual en la cual guardo toda esa documentación. Estatutos, actas de reunión y toda la normatividad jurídica y tributaria que le aplica a esa compañía. No es lo mismo tributar en una empresa que vende combustibles a tributar en una empresa que vende sillas. Es totalmente distinto. Entonces, sobre eso yo recopilo la información y esa es la base para yo planear la auditoría. ¿Y qué planeo yo en la auditoría? El primer paso, entonces, es que yo haga, si los voy a ir escribiendo por acá, el primer paso es que yo identifique, no, esto será eterno así, texto, identifique el alcance de la auditoría. ¿Cuál es la diferencia con una auditoría normal? Digo auditoría externa, cuando se contrata a una empresa auditora para que revise los estados financieros específicos. Es que esa auditoría va a ir literalmente a un pedacito del estado financiero. Pero cuando yo soy revisor fiscal, debo revisar todo el estado financiero. Esa es la situación y lo que hace diferente. Lo segundo que yo debo hacer es determinar la muestra. Entonces, dentro del estado financiero, yo voy a auditar cuentas por cobrar. Y de cuentas por cobrar voy a determinar la muestra con los aspectos, con los usos de las herramientas de lo que le hablaba ahorita y se me fue el nombre, estadísticos. Con los muestreos estadísticos determino cuál es la cantidad de partidas que voy a auditar. Lo tercero es determinar cómo recolectar la evidencia. Y ya ahorita les voy a decir un poquito de eso. Y lo cuarto
pues es ejecutar. Eso es básicamente el proceso que yo voy a hacer en la auditoría en esta parte preliminar. Cuando yo hablo de la ejecución, debo determinar qué tipo de auditoría voy a hacer. Entonces hay 4 tipos de auditoría. La primera es de control interno. Y esta auditoría de control interno es, se estableció el control interno, más bien, ¿quién sabe qué es control interno? Profe, pues es el control que tiene la compañía, pero con personal directamente contratado interno, pues que trabajan ahí todos los días como un auditor en la parte, pues hablo de un hotel, de las reservas, o un auditor en las compras, creo yo. Va más o menos por ahí. Cuando nosotros hablamos de control, ¿qué debe existir previo para que yo controle? Si yo estoy controlando algo, es porque sistema, antes profe. me pasó ¿qué? ¿Cómo? ¿Me dije? No, profe, yo pensé que era de pronto un sistema que se implementaba pues con las mismas personas de la empresa, lo que decía Lorena, de que la diferencia de un control externo es que no hay contrato de trabajo directo, sino que se paga un externo. Entonces es como un seguimiento interno que se le hace a todos los procesos en general, con el objetivo de que todo funcione bien y que se puedan cumplir todos los objetivos que tiene la empresa. Perfecto, Neiger. Es más, esa es la explicación puntual. Si yo tengo un riesgo, porque ahorita, ya después de la entrada en vigencia de las NIA, nosotros ya hablamos de auditoría de riesgo. Y digo de riesgo porque nosotros verificamos qué riesgos existen y sobre eso montamos controles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo de que en una fábrica de muebles haya un incendio? Pues seguramente alto. Entonces voy a establecer un control. ¿Qué sería un control para un eventual caso de incendio en una fábrica de muebles? ¿Quién creería que podría ser un control? Pues, profe, yo creo que pues, viéndolo como lo más básico, como lo más escuelita, sería adecuar extintores cerca donde está la madera, evitar que se pinte en sectores donde haya combustible, cosas así, pues puede ser. No, son sistemas Perfecto. como para mitigar el riesgo, como para controlarlo o bajarlo. O Exacto. que las Entonces, máquinas también sí. estén adecuadas, que hagan mantenimiento preventivo. Ujú, ujú. Entonces, cuando hablamos de control interno es porque yo dije, voy a establecer un control. Entonces aquí ya tenemos 2 que nos plantearon. Uno, vamos a tener extintores. Y el segundo, vamos a tener mantenimientos periódicos de la maquinaria, ¿cierto? Entonces esos son los 2 controles. Y esos controles harán parte de un macro que se llama control interno, porque solo estamos hablando de uno de los riesgos, que es que se incendie, pero una fábrica tendrá muchos otros riesgos, razón por la cual se establecerán muchos otros controles. Cuando yo hablo de que yo como revisor fiscal voy a hacer una auditoría de control interno, es porque voy a verificar que esos controles sí se estén llevando a cabo. Por ejemplo, hoy voy a ir a la fábrica y voy a revisar que todos los extintores estén puestos en donde se dijo que se tenían que poner y que estén debidamente cargados y que estén vigentes, que no estén vencidos. Voy a verificar en las planillas de mantenimiento cuándo fue el último mantenimiento y si se están haciendo periódicamente. Esas son las formas en que yo hago auditoría de control interno, ¿sí? Pero ese control no solo se va, bueno, al ejemplo que les estoy dando, sino que, por ejemplo, el control interno determinó el proceso de venta. Y el proceso de venta es, número 1, la persona se saluda de tal manera, número 2, entonces se lleva al sitio para que conozca el producto y así se establece un paso a paso.
Yo como revisor fiscal, entonces voy a hacer una auditoría de control interno, voy y verifico que efectivamente los vendedores sigan ese paso a paso. Eso es una de las auditorías, ¿sí? Ahora, la segunda auditoría, entonces es una auditoría de cumplimiento. Y ya no es un control interno que yo tengo riesgos y entonces genero controles, sino que por mi naturaleza jurídica yo debo cumplir. Por ejemplo, todas las empresas, digamos, que producen pieles, como las curtimbres que tenemos aquí en Calarcá, todas esas empresas tienen una normatividad a nivel ambiental y ellos tienen unos sistemas de riego especial y de drenaje del agua y todo el asunto. Ya no es una auditoría de control interno porque la empresa lo haya establecido así, sino porque las entidades gubernamentales me obligan como empresa a hacerlo. Entonces, yo como revisor fiscal establezco una auditoría de ese control de cumplimiento. Entonces, si se están cumpliendo las normas ambientales, por ejemplo, si se están entregando las declaraciones tributarias a tiempo, si se está cumpliendo con la normatividad laboral, entonces se les está pagando las horas extra, se les está dando las primas, se consignaron en el tiempo que es, etc. Entonces, esa sería una auditoría de cumplimiento. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Todo está claro? Listo. Vamos entonces a la auditoría financiera. Y la auditoría financiera, entonces, es ya el análisis específico de los balances y estados de resultados. Es verificar si efectivamente las normas NIF se están aplicando. Y esa es la que la mayoría de los revisores fiscales se centran. Pero ojo, tenemos otras auditorías por aquí volando que muchas veces se nos pasan. Y pues ahorita vamos a ver un ejemplo específico de una auditoría financiera. Y por último vamos a ver la auditoría de gestión. Y la auditoría de gestión corresponde al hacer de la administración. Entonces, ¿cómo se establecieron la compra de materia prima, por ejemplo? Se está haciendo lo que se determinó para aumentar las ventas de la empresa. Y todo ese tipo de cosas se empiezan a ejecutar en las auditorías de gestión. Si ustedes notan, aquí vamos a encontrar cada uno una nomenclatura. Ustedes son libres de poner la nomenclatura que deseen, pero en la medida en que ustedes vayan a hacer cualquiera de estas auditorías, ustedes deben de identificar qué tipo de auditoría hicieron. Es que yo hice una revisión a los procesos de la fábrica. Entonces, como son procesos de la fábrica, seguramente será una auditoría de control interno y lo deberán determinar de esta manera. Que es que yo revise el sistema contable. Entonces, información de auditoría de control interno, guión 1, 2, 3, 4, y ya así la voy enumerando en escala. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a consultar el informe de auditoría, sepa que esta auditoría de control interno, que está nomenclada ACI-2, corresponde al cuestionario de sistema de información contable, por ejemplo. Y así sucesivamente con cada una de las auditorías. Por último, entonces tenemos la etapa de informes. Y es en los informes donde yo ya hago los dictámenes, determino las denuncias y los reportes de las evidencias encontradas. ¿Tenemos ya un panorama más amplio de qué es una auditoría? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces, continuamos.
como les decía ahorita, todas las auditorías están evaluadas desde el pensamiento del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Pues es algo que impacta positivamente o negativamente, tanto por factores internos como externos, al negocio o a los logros objetivos que tiene el negocio. Eso es un riesgo. De nuevo, todo aquello que impacta positivo o negativamente de factores internos o externos y que impiden tener el logro de los objetivos de la empresa. Vamos a ver un poquito del riesgo. Entonces, nosotros hablamos de riesgos de entorno. Entonces, esos riesgos que circulan por el tema financiero del entorno, por ejemplo, entonces, cómo está la competencia, cómo está el problema del coronavirus y la pandemia, cuáles son las políticas que está tomando el gobierno con la pandemia y eso cómo me afecta. Y entonces, si yo soy una empresa de turismo, ¿será que tengo mucho riesgo a las medidas de emergencia sanitaria? Pues lo lógico es sí, tengo bastante riesgo porque mi negocio se ve afectado directamente. Pero si soy una empresa que vende productos de aseo, seguramente no tanto, quizás más bien es una oportunidad. Entonces, esto es lo que yo empiezo a evaluar en los riesgos. Bueno, hablamos ya del riesgo del negocio, entonces ya es riesgos internos, cuáles son las desventajas que tengo frente a los clientes, necesito personas para la producción, no tengo las máquinas o la maquinaria suficiente, tengo problemas de proveedores, todos ese tipo de cosas corresponden al riesgo ya del negocio. Entonces vemos el riesgo externo y el riesgo interno, que es el del negocio. Riesgo de dirección, y esto va dirigido ya a las administraciones. ¿Qué riesgos debo tener o presente dentro de los directivos o personas que ejercen la administración? ¿Serán capacitados? ¿Realmente tienen la posibilidad de cumplir las metas y los objetivos de la organización? Bueno, entre otras cosas. Tenemos el riesgo de integridad. Entonces, este riesgo ya habla acerca de los fraudes, de los delitos, de la reputación de la compañía y todos los demás riesgos derivados de este tipo de actuaciones. Y hasta ahí serían los riesgos. Vamos a verlos rápidamente de nuevo. Entonces, tenemos el riesgo del entorno, tenemos el riesgo del negocio, tenemos el riesgo de dirección y tenemos el riesgo de integridad. Esos serían los 4 o 5 riesgos que tenemos para analizar. Y basados en esos riesgos es que se generan los controles. Entonces, vamos a ver qué es el control interno. Entonces, el control interno y cómo se evalúa está establecido en esta pirámide. Más bien esta que es un poquito más comprensible. Entonces, vamos a tener un ambiente interno de control. Vamos a tener un ambiente interno de control. Vamos a tener una definición de objetivos, identificación de los eventos, o sea, el ambiente interno se refiere específicamente a la empresa como organización. Luego tenemos entonces la definición de objetivos, es cuál es el objetivo de la entidad, cuál es el objetivo para cumplir o digamos el objeto social, sería este tema de acá, el objeto social de la entidad. Luego de esto entonces podemos ver en la identificación de los eventos, entonces hablamos de los procesos y procedimientos que estarían directamente relacionados acá. Y
de esos procesos y procedimientos empiezo a determinar los riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los que acabamos de ver, tanto la exposición, los riesgos internos del entorno, los riesgos de dirección, entre otros. Y cuando yo ya tengo identificados los riesgos, entonces yo voy a decir qué tanto estoy expuesto a que realmente se haga o se produzca ese riesgo. Entonces, lo que decíamos ahorita con el ejemplo del incendio. ¿Qué tan probable es que en esa fábrica se establezca incendio? No, pues entonces tiene una probabilidad del 70%. Entonces, como hay una probabilidad elevada, lo que yo voy a hacer es una actividad de control de incendio de ese riesgo. ¿Sí? Esta es la forma en que se piensan los procesos a fin de determinar controles de esos riesgos. Y esto es lo que se llama control interno. ¿Quién hace todo esto? Lo hace la empresa, la entidad, o más bien la administración. Ellos son los encargados de hacer esto, todo este proceso. Pero ahora, ¿quién hace el monitoreo? El monitoreo también está en cargo de la administración, pero de acuerdo a la normatividad vigente, el monitoreo lo debe hacer el revisor fiscal. Y todo esto es lo que nosotros entonces llamamos control interno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está muy claro? Claramente confuso. Bueno, entonces continuamos. Y entonces, por allí, en alguna de las exposiciones hablábamos de los ambientes de control y hablábamos de tema del COSO 1 y el COSO 2, que son actividades que nosotros establecemos. Como les decía ahorita, el control interno lo hacen las empresas, pero nosotros como revisores fiscales debemos conocer cómo está compuesto el control interno. El COSO 1 salió como a eso de 1993, si no estoy mal, y fue modificado en 1997. ¿Qué es eso? Es un grupo de personas independientes, particulares, que se unieron a nivel internacional y determinaron qué era el control interno y cómo evaluar cada uno de los riesgos y actividades de control y demás. Luego, en 1997, si no mal recuerdo, entonces fue transformado al COSO 2 y entonces aquí ya identificaron otras situaciones adicionales. Inicialmente lo que hablábamos ahorita, el ambiente de control, establecieron los riesgos, evaluaron cuáles son las actividades para controlar estos riesgos, luego cómo se comunicaba a las personas estas actividades de control y cómo hacía monitoreo. Básicamente este es el ejercicio. Pero en el COSO 2, en estas actividades de riesgo establecieron algo adicional y es identificar, evaluar y cuál es la respuesta de ese riesgo. Esto es importante que lo tengan en cuenta y quizás pregunta de parcial. De esta evaluación de riesgo, que era muy general, nos dijeron, ojo, usted tiene que identificar el riesgo, luego evaluar el riesgo, o sea, medirlo y determinar qué tan riesgoso o no es. Y luego, antes de determinar los controles, ¿cuál es la respuesta que se le da a ese riesgo? Eso es otra de las cosas que modificaron. Este informe de COSO 2 está actualizado y básicamente es lo que dicen las normas de auditoría internacional. Y es que nosotros debemos verificar cada uno de estos aspectos
identificado a través de los riesgos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Ahí vamos, profe. Pero cualquier duda o pregunta que se genere teóricamente hablando, si me la pueden hacer, mucho mejor, para que no se les vaya a olvidar. Bueno, y entonces hablamos de tipos de evidencia. Entonces, los tipos de evidencia corresponden a evidencia física, a evidencia de confirmación y a evidencia de documentación. Entonces, básicamente esta evidencia habla de una que es el conteo tangible. Por ejemplo, yo puedo auditar inventarios. Listo, entonces la mejor forma de auditar inventarios es ir y contar. ¿Cuántos tornillos, cuántas tuercas, tanto, podrá ser muy complicado, sí, pero es una de las evidencias. Ojo, las evidencias no es solo para hallar algo mal, sino también para sustentar que está bien. Por ejemplo, los activos de la empresa dice que son 1.000 millones de pesos y de esos 1.000 millones de pesos en inventario es 100 millones. Usted fue, contó en el inventario cada una de las cosas y estableció que efectivamente hay 100 millones en inventario. Entonces está bien. ¿Cuál sería su evidencia? Pues el ejercicio de hacer el inventario físico de cada uno de los elementos y las firmas correspondientes de las personas que actuaron ahí. ¿Qué es esa evidencia? Pues que afirma que efectivamente los estados financieros están bien. ¿Sí? Ahora, la segunda evidencia es la evidencia de confirmación. Entonces, ya es que usted tiene alguna duda de que quizás los estados financieros están generando, están malos o están en alguna forma errados, entonces usted necesita una evidencia física o virtual que le permita sustentar o confirmar que efectivamente eso está mal. Un ejemplo específico. Ustedes tienen en proveedores 20 millones de pesos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues circularizan, hacen un documento donde les pide a los proveedores que por favor le digan cuánto usted les está debiendo. Entonces, usted envía esa carta, correo electrónico, se lo envía a su proveedor y el proveedor entonces le determina cuál es la diferencia o si confirma si está bueno o está mal. Nos queda un minutico de la clase, entonces hagamos lo siguiente. Cerramos 7:40, nos vemos a las 8:10 para continuar con este tema de las evidencias. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Entonces nos vemos 8:10 para continuar. Muchas gracias.